hacemos un repasito de todo lo que hablamos el lunes. Muchos el lunes por ahí no pueden reunirse y se reúnen un día como hoy. Entonces yo prefiero que todos los que más puedan escuchen el tema que vamos desarrollando durante cada semana. Por eso, bueno, por ejemplo, el que estuvo el jueves y está ahora también refuerza los conceptos que estuvimos hablando, ¿no? Estamos en los versículos bíblicos de Mateo, en el capítulo 24, que eso me gustaría que vos en tu casa te leas todo el capítulo, y no solamente el 24, sino también el 25. Todo está relacionado con los acontecimientos finales, con la venida de Jesús, con la iglesia misma, es decir, las cosas que nos pueden suceder a nosotros como hijos de Dios. Bueno, está todo muy bien detallado por el mismo Señor Jesús, ¿no? Son palabras de Jesús. Hay Biblias que, por ejemplo, cuando se trata de la propia palabra de Jesús, está en rojo las letras, para que podamos distinguir rápidamente que es el mismo Jesús el que está hablando, ¿no? Está muy bueno eso. Bueno, vamos a leer, aunque ya lo hemos leído varias veces, nos viene bien volver a recordarlo. Recuerden que Jesús estaba con los discípulos. Esto tiene que ver, por si no lo dije antes, con el Sermón del Monte, ¿no? En otro de los lugares, inclusive acá dice que Jesús se sentó, ¿no? Y habló, abrió su boca también dice. Y son dos modismos. Un modismo que es de la cultura hebrea, el abrir la boca, cuando se escribe eso, significa de que va a decir algo muy importante. Y en este caso, cuando dice que se sentó, es un modismo griego. Acuérdense que en aquel tiempo, a pesar de que los romanos dominaban el mundo con sus ejércitos, los griegos lo dominaban con su cultura. Eso es lo que pasaba en ese tiempo. Fíjate el dominio de los griegos con su cultura que nos llega hasta nuestros días. Es decir, nosotros, nuestra cultura occidental, está muy influenciada por el conocimiento griego. Eso sucedía en aquel tiempo. En aquel tiempo, para que vos te des una idea, los hijos de los ricos, de la gente importante, iba a estudiar a Atenas, porque era cool, como quien dicen ahora, ¿no? Estudiar allá. Aparte, era muy profundo los estudios. Los griegos siempre se ocupaban de buscar el conocimiento humano, indagaban en la filosofía, en los pensamientos filosóficos. Bueno, ellos amaban la sabiduría, ¿no? Pero sabiduría humana, por supuesto. Un pastor amigo mío decía que los griegos se ocupaban de la sabiduría humana y ellos tenían deseos de aprender cada vez más, y los judíos se interesaban por las señales. Siempre querían señales para ver si Dios los guiaba, si Dios aprobaba o desaprobaba algo. Bueno, así hacían los judíos. Cuando dice que se sentó, la palabra griega es cátedra. Sentarse es cátedra. Los filósofos de aquel tiempo, cuando se reunían en Atenas, en las plazas, lo que hacían era que cuando iba a decir algo muy importante, se sentaban, ¿no? Y sentarse es eso, cátedra. Por eso hoy en día, cuando vos vas a la secundaria o a la universidad, se dice este profesor tiene la cátedra de historia, o tiene la cátedra de matemática, o tiene la cátedra de filosofía, lo que fuera, ¿no? Entonces, antes se entendía que un maestro griego, cuando se sentaba, iba a decir algo sumamente importante, ¿no? Eso es bueno. Es bueno saberlo, digo. Jesús, que estaba influenciado por la cultura griega y había tomado mucho de los griegos en su forma de enseñar, en la metodología de enseñanza. Él usaba la mayéutica, ¿no? Y entonces cuando dice que se sentaba es porque era algo muy importante. Tomó cátedra, ¿no? Se puso en la posición de maestro. Y ahí es lo que en el Sermón del Monte podemos ver que él se sienta.
Digo esto como para decir que Jesús lo tomó con mucha importancia, todas estas palabras que nosotros estamos leyendo. Así que bueno, seguimos leyendo. Dice en el capítulo 24, entonces, dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Impresionante estas palabras del Señor Jesús. Y como decíamos la vez pasada, nosotros vemos acá, por un lado, señales que necesitaban escuchar los discípulos y que era necesario que quedara registrado en el libro sagrado para que nosotros también tomemos conciencia de lo que está por venir, ¿no? Ayer hablaba con los líderes mayores, bien digo, y yo les decía de que nosotros, cuando nos referimos a las promesas del Señor, la Biblia dice que las promesas de Él son sí y amén. Es decir, que son certeras. En un mundo donde todo es incierto, donde la gente está temerosa porque no sabe qué va a pasar mañana, ¿no? Es un mundo incierto donde genera mucho miedo, ¿no? Yo digo que es como que el mundo se incrementó, por decirlo así simbólicamente, ¿no? Metafóricamente, es como que se incrementó la niebla, ¿no? Es como que todo está muy oscuro, no se puede distinguir lo que pasa, no se puede visualizar el futuro, entonces genera temor en las personas. Eso es lo que pasa hoy mismo está sucediendo eso. Pero nosotros tenemos certeza, ¿no? Cuando habla de la fe, la palabra dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera, en fin, pues nosotros tenemos confianza en la promesa del Señor. Desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, la certeza está más cerca de la locura que de la salud mental. Es decir, por ejemplo, un paranoico tiene la certeza de que lo persiguen y nadie lo persigue, pero él cree que lo persiguen, él puede tener alucinaciones de que lo persiguen. Entonces, muchos de los psicólogos y pensadores piensan de que la certeza es algo que está más cerca de la locura que de la cordura, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que Pablo distingue entre lo que es el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre espiritual tiene certeza del mundo espiritual, pero más que nada de Dios, fundamentalmente. Es decir, acá, al no tener el concepto claro de Dios, a no haber tenido la persona una experiencia con Dios, por supuesto, no sabe lo que es la certeza. Es decir, nosotros, en lo natural, por supuesto que todo es incierto, que hay mucho caos, que no hay nada digamos, que uno pueda evidenciar
de que ciertas cosas van a suceder sí o sí. No sé, a principio de año todos nosotros pensamos en planes para este año 2020, pero sin embargo la pandemia, ¿no?, y la cuarentena nos cambió la vida y se postergaron todas las cosas. Entonces esto, por ejemplo, genera cierta incertidumbre, pero el cristiano le ha confiado a Dios y es un ancla para nosotros, es una firmeza que tenemos, estamos seguros en Él. Por eso Jesús nos deja esta reseña, estas palabras que son importantes para que nosotros tengamos en cuenta las cosas que van a venir, que no tengamos miedo. Jesús en otro lado dice abiertamente que cuando estas cosas empiecen a suceder, no tenemos que ponernos mal, sino que tenemos que levantar nuestras cabezas y pensar que nuestra redención está cerca. Yo les invito, en primer lugar, como lo dije el lunes pasado y también ayer, es que no tengamos temor, tengamos paz en el corazón. Sabemos que Dios está con nosotros, Dios nos guarda, Él ama a su iglesia y Él siempre tiene su mano de cuidado por nosotros, ¿no? Eso es muy importante que vos y yo lo tengamos bien presente. Ahora, nosotros, para hacer un repasito rápido, el Señor Jesús les mostraba a los discípulos lo que estaba por suceder, inclusive lo que sucedió tiempo atrás. Es decir, cuando Él habló del templo, acordate eso, que dijo de que no iba a quedar piedra sobre piedra, eso se refiere a que iba a venir una invasión sobre la tierra palestina y que lo primero, no lo primero, pero entre las cosas que iban a destruir el templo, ¿no? Y entonces el emperador Tito, que era el que planificó toda la invasión en el año 70 sobre Jerusalén, bueno, él había ordenado de que no toquen el templo, pero sin embargo los oficiales del ejército, quizás enardecidos contra los judíos, destruyeron el templo. Ahí donde hoy se ve, por ejemplo, el Muro de los Lamentos, esos son restos de ese templo, ¿no? Para que vos y yo podamos tener en cuenta, fíjate cómo es la historia. El día que Dios permitió que mi esposa y yo pudiéramos ir a Israel, nosotros quedamos impactados frente a todo lo que veíamos, todo lo que la Biblia dice, ahí se podía visualizar, palpar, ¿no es cierto? Era una cosa maravillosa. Ahora, eso fue lo que dice al principio, eso ya se cumplió. En Lucas está justamente detallado todo lo que pasó en ese tiempo. Por supuesto que hay cierto parecido con las cosas que van a suceder después, pero concretamente se refiere a esa invasión que terminó en el año 73, siempre después de Cristo, ¿no? En el año 73, allí ya, por decirlo así, las tropas de resistencia de los israelitas caen, ¿no? Muy bien, pero el Señor Jesús sigue detallando las cosas que van a suceder. Y entre las cosas que van a suceder, por ejemplo, que va a haber falsos maestros, falsos mesías. Y yo les contaba a ustedes que durante los 400 años, desde donde termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento, ese periodo de tiempo de 400 años, muchos dijeron ser Cristo y los crucificaban también. Por eso los judíos hoy, ellos interpretan que Jesús era uno más de esos falsos mesías, ¿no? El concepto de los judíos es de que Jesús, el Mesías, va a venir, todavía para ellos no llegó, va a venir en gran gloria. Es decir, es un rey de reyes. Por lo tanto, no puede nacer en un pueblito como Belén. Eso es lo que piensan ellos. Para ellos Jesús fue un impostor, ¿no? Entonces están esperando que va a venir en una forma gloriosa, ¿no? Y bueno, Jesús nos mostró de la sencillez y la humildad de que siendo Dios, Él se hizo hombre y nació en un pesebre, ¿no? Porque no había lugar digamos, en ningún hotel de aquella época, ¿no es cierto? Entonces fue a parar a un lugar un establo, ¿no es cierto?, donde estaban los animalitos. Allí nació Jesús. ¿Quién era Jesús? Jesús era Dios hecho carne. Fíjate a qué punto llegó. Para mostrar la sencillez, la humildad y esa comprensión hacia el ser humano, como haciendo empatía con cada uno de nosotros, ¿no?
Bueno, eso es lo que pasó con el Señor. Los, los judíos siguen esperando, pero nosotros tenemos conciencia de lo que pasó. Gracias a Dios que vos y yo hemos recibido al Espíritu Santo, hemos tenido una experiencia con Dios y tenemos conciencia de la existencia de Dios y de su trabajo en Jesús, que trajo el mensaje de salvación, que la obra redentora la está realizando el mismo Jesús, ¿no? Eso es muy importante. Después, más adelante, por supuesto, sigue diciendo otra cosa. Esto de los falsos mesías sigue hasta hoy, ¿no? Creo que la vez pasada yo les decía, hace poco salió un informe de que en los Estados Unidos, no recuerdo en qué estado, pero hay una persona que tiene muchos seguidores y que dice que él es Jesús. Él dice que es Jesús, ¿no? En Rusia, eso no lo comenté, también hay personas que creen de que, o mejor dicho, hay un hombre que se atribuye ser el Cristo y muchos le creen. A eso me refiero, ¿no? Y de esto van a aparecer muchos. Y eso ya lo anunció Jesús. Y lo que está diciendo Jesús, que tengamos cuidado, no nos dejemos guiar por eso, porque inclusive van a mostrar ciertas cosas sobrenaturales, el diablo mismo le va a dar cierto poder para que genere confusión en las personas, ¿no? Por eso tenemos que abrir mucho los ojos. Hablando en criollo, no te cases con nadie, ¿no? Vos fijate bien cuando alguien dice que, qué sé yo, que tiene la gran unción, no sé, que Dios habla a través de él. Todo puede ser, pero mejor, fíjate bien, ¿no? La mejor profecía es esta, la palabra del Señor. Esa es la mejor profecía, ¿no? Es la mejor palabra profética. Y eso es lo que tenemos que tener. Acá no llega el sonido, por las dudas. Le digo al técnico acá, a ver qué pasa. Me atiende muy bien, ¿eh? Me trajo tecito. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, después con respecto a las guerras, fíjate, las guerras siempre pasaron. Ahora está bien, ¿eh? Desde la época de Jesús hasta la fecha, muchas guerras hubo, guerras grandes de muchos años, ¿no es cierto? Como las cruzadas, por ejemplo, duraron cuántos años, ¿no? Cuánta gente ha muerto. Bueno, eso siempre ha sucedido. Las que nosotros registramos más rápidamente, dos guerras muy importantes, que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Que siempre digo, ¿no? Alguien dice, bueno, cuando se rompe algo, ¿viste? Dice, para animarte, dice, mira, no te preocupes, más se perdió en la Primera Guerra Mundial y no conforme con eso, se hizo la Segunda, ¿no? Es decir, bueno, si se te rompió la taza, es una pavada, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, ahora, siempre hubo guerra. Inclusive estas guerras grandes que yo te comento, que hubo muchas muertes. La vez pasada yo te decía que en la Primera Guerra Mundial murieron 7 millones de soldados aproximadamente y 5 millones de civiles, ¿no? Y en ese tiempo, que fue una de las guerras más encarnizadas, mi papá alemán, él estuvo en la Primera Guerra Mundial y él me contaba a veces, no le podía preguntar, mi madre me tenía prohibido porque le podía hacer mal, pero él a veces más tranquilo contaba y daba algún consejo, me daba un consejo a mí principalmente, ¿no es cierto? Porque la experiencia que tuvo en la guerra fue muy grande. Esa guerra fue muy encarnizada, fue algo horrible. Ahora las personas que eran cristianas en aquel tiempo, los que eran cristianos como nosotros, evangélicos, pensaban que Jesús iba a venir en ese tiempo. Y lógico, si vos y yo hubiéramos vivido en esa época, pensaríamos lo mismo. Diríamos, ya está por venir el Señor. Esto es un infierno. Mi papá decía que en el frente de batalla se sentía el olor a azufre, porque era la antesala del infierno. Muchas personas iban al infierno, los que morían en el campo de batalla, que no tenían a Dios en sus corazones, seguramente iban a parar al infierno, ¿no? Entonces, él decía esto. Mi padre llevaba su Biblia en alemán siempre en su bolsillito de costadito. No siempre lo tenía, siempre buscaba a Dios. No tenía una vida tremendamente dedicada a Dios, pero se mantenía bien, tenía mucho respeto por las cosas de Dios. Él sabía de que el resguardo estaba en el Señor, ¿no? Era importante eso. No obstante, después
si bien se instaló un nuevo orden, por supuesto, el mundo cambió después de la Primera Guerra Mundial, pero después estalla la Segunda Guerra Mundial. Y también, ¿no es cierto?, hubo, mejor dicho, hermanos nuestros en la fe que también empezaron otra vez lo mismo. El Señor ya viene, porque todas estas cosas que están pasando revelan que estaba el anticristo. Honestamente, Hitler era el propio anticristo, ¿no es cierto? Persiguiendo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, teniendo esas ideas enloquecidas de la raza superior. Aparte estaba muy influenciado por el ocultismo. Él tenía en su grupo de confianza brujos y brujas que le asesoraban, ¿no? Entonces vos fíjate hasta qué punto los creyentes de aquel tiempo decían, chao, ahora viene el Señor, ¿no? Porque esto es una señal fuerte de que el Señor viene pronto, ¿no? Vos fíjate, y todavía, como yo te mencioné, siguen los falsos Cristos. Hubo guerra, rumores de guerra, y nosotros esto de la peste que estamos viviendo ahora, sabemos que es algo extraño, ¿no? Se escuchan dos versiones. Una versión de que viene de lo natural, que se produjo naturalmente este virus, y otros piensan que no, piensan que fue en un laboratorio fue creado, ¿no? Y con algunas intenciones. Acá se podría mezclar. No sabemos si estamos viviendo una batalla, o una guerra, mejor dicho, bacteriológica, y nosotros ni sabemos. Nos mandaron a casa, que quedemos calladitos la boca, nos pusieron un barbijo para que no hablemos, ¿no es cierto? Y ahí estamos. Pero bueno, nosotros sabemos, por lo que dice Jesús, estas son señales, son señales que tienen que ver con los últimos tiempos. Pero aún así, no es el fin. Y dice además de que estos son principios de dolores. Por eso es muy bueno que nosotros nos ubiquemos. Por supuesto que no podemos perder de vista que el Señor va a venir. Por supuesto. Y si le preguntáramos al Señor, el Señor diría, hoy es mi día. Siempre nosotros tenemos que pensar que hoy es el día. ¿Cuándo va a venir Jesús? Hoy va a venir. ¿No? Siempre tenemos que pensar eso, para estar preparados, para estar siempre en comunión con Dios. Pero cuando llegue el día del Señor, mejor que nos encuentre en relación con Él, bien, en buena comunión y además activos, haciendo cosas para Él, trabajando para el reino. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué más dice? Digamos, después de las guerras vienen las calamidades, es decir, lo que yo mencioné antes, es decir, las pestes, eso por un lado, ¿qué otra cosita es? El hambre y los terremotos, ¿no? Vos podés creer que nuestro propio país, siendo el granero del mundo, como se hablaba antes, un país que tiene la capacidad para alimentar a 400.000 millones, no sé si me exageré, bueno, por lo menos 400 millones de habitantes de la Tierra, él tiene la capacidad, el país nuestro, para poder alimentar. Digamos, es injusto que acá se muera uno de hambre, pero bueno, pero hay también eso, pasa estas cosas. Entonces vos fíjate qué importante que es nuestro país, que podría ser el país que alimente a muchos seres humanos. Pero sin embargo, también hay hambre. Hay lugares donde hay hambre, hay lugares donde se sufre. El pastor Diego, cuando era jovencito, él viajó en una tarea misionera a Salta y estuvo con una tribu, no me acuerdo el nombre de esa tribu, digamos que son autóctonos de acá. Y entonces es lo que podía ver la necesidad, la extrema. La gente no tenía para comer, ¿no? Además, enfermos. Él agarraba con los chicos, con los otros jóvenes, a los niñitos para higienizarlos. Los tenían que higienizar, le lavaban la cabeza y sacaban gusanos de la cabeza. Es decir, esa calamidad, ¿no? Digamos, no tenemos que ir a otra parte del mundo. En nuestro propio país existió y todavía debe existir ciertas cosas semejantes, ¿no? Entonces, esto también pasa. Ha pasado, está pasando y va a pasar hasta que ya el Señor determine de que va a llevar a su iglesia. Son señales, son todas señales.
El mundo, si fuera más equitativo, no tendría que haber necesidades, pero las necesidades están por el egoísmo, por el amor al poder, por el querer tener mucho dinero, y la gente no le preocupa a los demás. Por eso no sería nada raro que algunos inventaron una guerra y todo es para hacer negocio. Esas cosas suceden lamentablemente en este mundo. Son calamidades. A ver si me olvido de alguna. Entonces estábamos diciendo de que era las pestes, el hambre, los terremotos, ¿no? Y hablamos de esto, de los terremotos también. Y los terremotos como por ejemplo que hubo en Chile, uno de los más poderosos, en el año 2010, si no me equivoco, fue uno de los más grandes que movió hasta el eje de la Tierra. Vos fijate, es impresionante. Ahora, un comentarista bíblico dice que todas estas cosas que están pasando y que han pasado son como juego de niños comparado con lo que va a venir cuando se trate de los juicios sobre la tierra. Entonces, va a ser mucho más serio. Pero quédate tranquilo, vos y yo ya nos vamos con el Señor, nos vamos antes. Algunos no creen, algunos creen que van a pasar parte de la tribulación, pero justamente, y ya me voy adelantando en el tema, vos fíjate, para darte, después yo la semana que viene ya voy a traerte más versículos bíblicos, pero por ejemplo en Apocalipsis 3:10 le dice a la iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque el Señor nos está diciendo que a vos y a mí nos va a liberar de ese momento difícil. ¿Por qué? Porque somos lavados por la sangre de Cristo. Ya estamos eximidos de que nos caiga juicio sobre nosotros. Estos juicios caen sobre los impíos, sobre los que rechazaron a Dios, sobre los que se olvidaron de Dios, los que se apartaron del Señor. Bueno, ahí viene el juicio, pero nosotros no lo vamos a vivir. Entonces, ya el tiempo está terminando, pero quiero que sepa que el evento próximo, después de esta pandemia, ya lo venimos diciendo, es la extensión del reino de Dios y después el arrebatamiento. Por eso dice el Señor Jesús, cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, después vendrá el fin, ¿no? Después vendrá el fin. Entonces nosotros ya prácticamente estamos a poco tiempo para que el Señor venga a buscar a su iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Consagrarnos a Él. Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que nos beneficia. Y vos decís, bueno, pero pastor, yo todavía soy un desastre. Hay cosas que tengo que cambiar. Bueno, ponete en las manos del Señor. Porque el Señor, ¿vos te crees que Él no sabe? Él sabe todo de nosotros. Por más que querramos escondernos, Él conoce hasta los pensamientos. Él sabe de que nosotros no somos ninguna carmelita descalza, que tenemos problemas con el pecado, ¿no? Como decía el salmista David, en pecado me concibió mi madre. Y si tenemos tendencia pecaminosa, así lo dice el doctor Pelmer, ¿no? Teólogo, dice, tenemos tendencia pecaminosa, pero el Señor estando en nosotros, nos da dominio propio. Acordate lo que dice la palabra. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, son cosas muy importantes. El Señor nos va a dar dominio propio. Y el Señor te va a ayudar a decir no a lo que tengas que decir no. Yo no te voy a abrir juicio. Nadie en la iglesia tiene que abrirte juicio, ¿no es cierto? Porque somos humanos y sabemos nuestras debilidades, pero Dios quiere que vos confiese, que yo confiese mis pecados, le confesemos a Él y Él va a obrar, el Espíritu Santo va a obrar en nosotros y la buena obra que Él empezó, Él es fiel para terminarla. Yo le tengo confianza al Señor. Mira, yo como pastor, le tengo confianza a Él, de que cada uno de los cristianos que vienen a la iglesia van a ser bendecidos por Él y su vida va a ir cambiando día a día. Qué hermoso es servir a Jesús. Los amo con todo el corazón. Ya creo que estamos terminando, no sé. Yo miro, cuando ves que yo miro así, porque estoy mirando el monitor más grande que tengo ahí, ¿no? Tendría que tenerlo de frente quizá. Pero bueno, ya vamos a cambiar la metodología. ¿Cuánto me queda?
un minuto, un minuto. Quiero ver las caritas de todos en este minuto. A ver, porque yo no los veo en este momento. Muy bien. ¿Cuántos recibieron la bendición de Jesús? A ver, muy bien. Muy bien. A ver, ¿quién está ahí? Sebastián, mirá vos. Qué bueno, Seba. Tenés que tener la guitarra. Y te cantás un coro la próxima vez. Bueno, queridos hermanos, como dije antes, los amo en el Señor. Son personas maravillosas. Me emociona. Me emociona. Dios es bueno. Hasta hay un perrito, si me equivoco. Ya nos vamos a volver a encontrar. Creo que la que viene es el domingo, si Dios quiere, ¿no? Así que el domingo a la mañana yo te espero. Ponete el despertador, porque yo sé que estamos todos perdidos con el tiempo, pero es bueno que nos encontremos. Nos bendice el Señor cada vez que nos reunimos. Ustedes me bendicen a mí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Lo amo mucho, pastor. Lo amamos, pastor. Lo amamos. Gracias a Dios. Gracias, pastor, por la Nos palabra. emocionamos cuando lo vemos, Gracias pastor. a Dios. Extrañamos mucho, pastor. Queremos Gracias por la mucho, palabra. pastor. Bueno, Lo amamos cuídense. con todo el corazón. Hay que cuidarse. Vamos, pastor. Sos una bendición. Saludo a la familia. Chao, pastor. Muy bien. Bendiciones. Gracias a Dios. Bendiciones. Muy bien. Gracias a Jesús.